Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre terminando bien y terminando fuerte. En esta serie hemos estado hablando sobre viviendo legado, y eso no es limitado a cierta edad, es para cada uno de nosotros, los jóvenes como los mayores de edad. Y a lo mejor tú estás aquí y dices: Darío, ¿sabes qué? Pero yo ya soy una persona mayor de edad, yo creo que ya di lo que tenía que dar, y de aquí en adelante va a ser en navegar suavemente, porque no creo que tengo más que dar, creo que ya lo di. Si esa persona eres tú y eres una persona tal vez mayor de edad, este mensaje es contigo en mente, porque si estás aquí, estás escuchando, es porque Dios todavía sigue teniendo propósito para ti. Y te lo digo que Dios no limita su propósito para tu vida en tu edad. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Eso no quiere decir que la gente más joven que está con nosotros el día de hoy o escuchando en línea se desconecte de este mensaje, porque también hay algo aquí para ti. Sabes que a través de la palabra de Dios nos enseña a reverenciar a nuestros mayores. Levítico nos dice esto: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a Dios, yo soy el Señor. No debemos de verlos como unas personas que tal vez ya no tienen que dar nada, y a lo mejor descreditarlos por su edad o por sus canas, sino reverenciarlos. En la Biblia, a través de la Biblia, vemos que el llegar a una edad mayor, a una edad de anciano, es algo como premio y se ve como positivo. Y a través de la palabra de Dios podemos ver la palabra anciano más de 170 veces. Por algo Dios no lo dice. Personas que son mayores de edad que nosotros son personas llenas de sabiduría, llenas de experiencia. Y aquí le voy a hablar a los más jóvenes. Podemos aprender algo de nuestros mayores. Respetemos a nuestros mayores, démosle tiempo a nuestros mayores, porque ellos saben algo de la vida que Google no te puede decir. La Biblia es pro envejecimiento, aunque vivimos una cultura que es contra envejecimiento, porque hay tanto producto para sacarte las arrugas, para quitarte las canas, para quitarte un poquito acá, agregarte un poquito por allá y qué sé yo. No soy en contra de esas cosas, pero tampoco debemos de temerle al envejecer. Es algo que Dios habla de una manera muy posible de eso. Y Génesis nos dice esto: Abraham murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Y a medida que personas aumentan en años, más respetados deben de ser por cada uno de nosotros, porque ellos nos pueden hablar mucho de la vida. Entonces, mayores de edad, gracias te damos por tu experiencia. Gracias te damos porque hoy podemos vivir en un mundo que gracias a tu trabajo, arduo trabajo, podemos nosotros disfrutar. Alguien en realidad preparó el mundo para que tú y yo pudiéramos aprovecharlo, y esos fueron nuestros mayores de edad. Debemos darle las gracias a ellos. Amén. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo podemos envejecer bien? ¿Cómo podemos envejecer fuerte? Yo creo que podemos observar varias lecciones que podemos aplicar en nuestra vida, especialmente los mayores, cuando nosotros analizamos un poco la historia de Caleb allá en el Antiguo Testamento. Caleb es uno de los héroes de la fe favoritos míos por lo que él hizo, por lo que representó aún en su larga vida, de joven y también de mayor de edad. Y la palabra de Dios nos dice allá en Números que llegó un momento donde Moisés, el líder de la gente de Dios, el líder de los israelitas en aquel entonces, estaba liderándolos y los estaba llevando a lo que la Biblia nos describe como la tierra prometida. Un lugar donde Dios les prometió a su gente, donde fluía leche y miel. Es decir, un lugar donde la tierra era muy fértil, así como el valle de Río Grande, muy fértil. Y entonces Moisés, Él llama a 12 israelitas, un representante de cada tribu de Israel, y los envía a esta tierra prometida. Entre ellos va Josué y va Caleb. Van estos 12, regresan, y 10 de ellos dijeron: está como Dios dice, pero mejor que nos regresemos, porque ese asunto es imposible. Hay unas personas gigantes, parecemos nosotros langosta en presencia de ellos, y el miedo los estaba paralizando, el miedo los estaba causando a dudar. Pero después se levanta entre esos 12 estas dos personas, Josué y Caleb,
Y creo yo que en la historia de la humanidad ellos fueron los primeros priistas que existieron, porque ellos dijeron, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Pero el pueblo ya estaba lleno de miedo por lo que estos 10 habían dicho. Y tristemente, por la falta de fe de estos 10, la palabra nos dice que Caleb tenía aproximadamente 40 años. Ahora tuvieron que navegar otros 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios poco a poco se iba a estar deshaciendo de esa generación de incrédulos. Es decir, de esa generación que no se atrevió a creerle a Dios. Y ahora avancemos la cinta. Caleb ahora tiene 80 años y agreguémoslos unos 5 años más. Y aquí lo que está pasando ahora es Caleb está a punto de cruzar por fin el río Jordán. Y creo que una de las cosas que podemos observar y aprender de la vida de Caleb, de cómo él vivió legado, cómo él dejó de legado, cómo él vivió y terminó bien. Y no solamente terminó bien, pero terminó fuerte, es esto, que él siguió a Dios de todo corazón. Y fíjate lo que dice allá en Josué capítulo 14. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos, hablando de aquellos 10 que trajeron la noticia negativa, pero los hermanos que me acompañaron acusaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Y él dice, aunque noticias negativas vengan a mí, aunque la televisión diga esto, aunque tal vez esto esté pasando en la escuela o en la empresa o en la comunidad donde yo vivo, él dice, eso no me va a desviar a mí de tener un corazón completo y devoto al Señor. La palabra dice que él decidió confiar en el Señor. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque él no vivía su vida dependiendo en lo que otra gente pensara de él. Él no vivía su vida dependiendo en opinión popular. Él vivía su vida bajo su decisión y convicción de seguir a Dios. Y aunque las cosas no se veían bien, él confiaba en un Dios que lo podría sacar de cualquier imposibilidad. Y creo que esa palabra es para alguien aquí en esta tarde. Si él hubiera tenido la actitud negativa y poca fe a los 40 años, él nunca hubiera llegado a los 85. ¿Sabes que de los 12 espías que fueron a explorar aquella tierra prometida, de los miles y miles y cientos de miles de israelitas que salieron de Egipto, sabes que solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida? O sea que si estos dos tipos se hubieran guiado por opinión popular, se hubieran guiado por lo que decía el mundo y no lo que dice la palabra de Dios, jamás hubieran ellos tampoco entrado a la tierra prometida. Pero ellos rehusaron a creer al mundo y mejor tomaron la convicción de creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creo que todavía no los tengo convencidos. Voy a seguir un poquito más. Ahora fíjate, investigadores actualmente hicieron una encuesta y ellos encontraron esto, que personas que son optimistas y llenas de fe viven más tiempo. Viven más tiempo. Lo podemos ver en la vida de Josué y Caleb. Pero bueno, nos guiamos un poquito por lo que dice la psicología hoy en día, pero en la Biblia ya estaba escrito, personas que eran optimistas y depositaban su fe en Dios, vivían mucho más tiempo, más largo tiempo. Ahora fíjate, estas investigaciones también llegaron a esta conclusión, que estas personas que no solamente viven más tiempo, pero ellos tienen mejores hábitos de salud y un sistema inmunológico más saludable. Son gente más sanas, gente que son optimistas, gente que deposita su fe en Dios. Ahora, otra observación que podemos aprender sobre la vida de Caleb es mantente desafiado. No solamente porque te has jubilado tal vez de aquella carrera o de aquella vocación, quiere decir que ya te vas a jubilar del propósito de Dios. No, el propósito de Dios para tu vida no tiene límite de edad. O sea que solamente que te jubilaste de allá no quiere decir que te has jubilado de ser la portavoz que Dios te ha llamado a ser. Fíjate lo que dice la palabra en Josué 14. Aquí
estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Imagínate, aquí el abuelo tiene 85 años y él dice, con la misma energía, con el mismo entusiasmo con que yo declaré cuando tenía 40 años que sí podemos, sí se puede, lo sigo haciendo el día de hoy a los 85 años. O sea que su exterior no determinaba su convicción que llevaba en el interior. Y hay muchas personas que se ven en el espejo y a lo mejor su semblante está cambiando poco a poco y se dejan guiar por lo que están viendo, pero déjame te recuerdo que dice la palabra que tú y yo debemos de vivir por fe y no por vista. Y si te ves un poquito diferente que lo que te veías antes, compra una peluca. No dices en la Biblia, es simplemente recomendación mía. Pero sigamos. Para la batalla, tengo las mismas energías que tenía entonces. Aquí es el abuelo de 85, él está diciendo esto. Tengo las mismas energías. Esposa, así como te amo ahorita, te voy a amar por siempre, con las mismas energías, Dame, él dice, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquías, aquella gente gigante, que los anaquías habitan ahí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, aquí está diciendo el abuelo, sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él ha prometido. Es decir, solamente porque mis ojos no lo han visto, solamente porque han pasado semanas, meses o años de mi situación difícil, eso no va a dejar de que Dios sea mi Dios. Voy a seguir confiando en Dios porque Él es mi Dios. Y Él dice, a estos 85 años yo voy a atreverme a creer de la promesa de Dios para mi vida. Y si Dios dijo que aquello era para mí, lo voy a tomar, aunque tenga 85 años. Ahora, fíjense, si hablamos sobre estrategia militar, es más fácil pelear una batalla cuando estamos, por decir, en algo plano, que pelear una batalla de abajo hacia arriba. Porque la ventaja la tienen los que están en alto. Y Él aquí no está pidiendo lo más fácil. Él aquí está pidiendo lo más difícil. Una dijo, yo quiero pelear contra aquellos que están ahí arriba, los gigantes. Otra dijo, aquella área que está arriba en los cerros, aquella área que está en las montañas fortificadas, esa démenla a mí. O sea, no le dijo a Dios, Dios, ya soy mayor de edad, ya me jubilé, ya cumplí, te pido un condominio, por favor, en la isla del Padre, una trailita para poner en el parque de ancianos. No, Él dijo, ¿sabes qué, Dios? Yo traigo la misma energía que tenía en aquel entonces. Dame lo más difícil. Él lo vio como un privilegio y oportunidad de enfrentarse con lo más difícil. Y muchas veces tal vez nosotros, los jóvenes como los ancianos, nos podemos acobardar o detener porque las cosas, la situación se ve difícil. Pero déjame te digo, mayor es el que está en ti que el que está en este mundo. Como que ya lo estás creyendo, iglesia, ahí vamos. Y sabes, se hizo otro estudio y se descubrió que los problemas y desafíos inducidos deliberadamente son necesarios para mantener el cerebro sano y desarrollado. Es decir, que personas que se limitan, que buscan lo fácil, donde tu cerebro tal vez está estancado, donde no lo estás desarrollando, donde no lo estás desafiando, se empieza a desgastar con más facilidad. ¿Por qué? Porque en realidad Dios nos ha creado, Dios nos hizo para que nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro espíritu sea desafiado. Muchas veces estamos viviendo la vida bajo nuestras fuerzas. No, es bajo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y a lo mejor por eso nos hemos limitado en ciertas áreas, porque no vivimos la visión que Dios ha puesto, el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Mantente desafiado. Fue lo que aún Caleb estaba haciendo a sus tiernos 85 años. Lo otro que podemos observar a través de su vida es esto: mantente conectado. ¿Cómo podemos nosotros terminar bien y terminar fuerte? Mantenernos conectados con una comunidad, con una gente. Si leemos bien la historia de Caleb y el pueblo de Israel, como te lo dije, de los 12 espías israelitas, solo sobrevivió él y Josué. O sea que los otros 10 murieron.
toda la generación de Caleb murió. Entonces, si él está diciendo a Dios, Dios, dame aquella montaña, él no iba a pelear solo. Él tenía que tener un ejército con él. Quiere decir que él tuvo que hacer comunidad. Él se tuvo que conectar con gente menor de edad que él, con gente más joven que él. Y muchas veces a lo mejor los ancianos pensamos que solamente estamos perdiendo el tiempo si le hablamos a una juventud, a una generación más joven. Pero no, en realidad ellos pueden beneficiar de tus consejos. Escucha bien, jovencitos y jovencitas, nosotros podemos aprovechar de la experiencia que nuestros mayores tienen. Muchas veces pensamos que, es que son anticuados, es que ese era solo en su tiempo, ya las cosas no son así. No, detente un poco. Algo que el Google no te puede dar es experiencia de la vida. Sí te puede dar mucha información, pero no experiencia de la vida. Y nuestros ancianos, papá, mamá, abuelos, tíos o tías, permite que hablen a tu vida. Entonces, ustedes, personas mayores de edad, no se detengan. Alguien necesita escuchar de ti. Y aunque tal vez la primera vez se rehúsen en escucharte, tú siembres semilla. Tú siembres semilla. Y no te preocupes, el Espíritu Santo es el que va a venir y va a dar crecimiento a esa semilla que tú siembres. Entonces, ¿qué te digo con esto? Conviértete en un mentor, en un consejero, en un animador de una generación completamente nueva. No le tengas miedo, son humanos como tú. Simplemente, tal vez un poquito diferentes en cómo se ve en el cuerpo. Pero tú tienes algo que ellos no tienen, y es una madurez que solo el tiempo, la experiencia te ha dado. Comparte eso con ellos, no te lo lleves. Que me lleva tal vez a la cuarta y última observación que podemos aprender de la historia de Caleb. Pasa la batuta a la próxima generación. No te lleves esa información contigo, no te lleves esa experiencia contigo. Otros pueden beneficiar de tu vida. Tú puedes cambiar vidas. Dios hace milagros en ti y Dios puede hacer milagros a través de ti. Salmo 71 nos dice esto, la palabra del Señor. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aún cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. No importa cuál sea tu edad o en cuál etapa de la vida tú te encuentres, tú puedes ser un líder a los jóvenes. Tú puedes ayudar y servir y bendecir a los demás. Hace poquito estuve hablando con las hermanas que están en la cuna. Y ahí está nuestra hermana Claudia Chandler, una de las personas tal vez mayores de edad que tenemos en la iglesia. Y ahí la ves, chiquita, pelo blanco. Y ahí está. Pero ella reconoce que al yo estar aquí, cuidando y amando a estos bebés, le estoy dando la oportunidad de que una mamá, tal vez soltera o más joven, pueda tomar un receso de cuidar a sus hijos. ¿Cuántos saben que aunque amamos a nuestros hijos, muchas veces necesitamos un receso de ellos? No levantes la mano para que no sientan mal tus hijos. Pero ella dice, al yo estar aquí dando de mi tiempo, estoy permitiendo que una mamá puede entrar al santuario y recibir de la palabra. Mínimo tomar un receso de cuidar a sus hijos, yo lo hago. Y sabes, ahí donde está en la cuna, está contribuyendo al cuerpo. O sea que no es más importante lo que uno está haciendo aquí a lo que ella está haciendo allá. No. Tal vez delante de Dios tenemos diferentes responsabilidades, pero delante de Dios tenemos el mismo valor. Hagas lo que hagas. Creo yo que uno de los mejores regalos que podemos darle a la generación actual como la próxima generación es pasarles la batuta. ¿Sabías tú que la vida en el reino de Dios es como una carrera de relevos? En la carrera de relevos se están pasando la batuta. El tiempo más importante en una carrera como esa
es cuando se pasa la batuta, porque tú puedes llegar a esa meta final y tú puedes llegar en primer lugar, pero si no llegas con la batuta en la mano, no ganaste absolutamente nada. Corriste en vano. No corras esta vida en vano. Detente lo suficiente para que alguien te pueda pasar esa experiencia, ese regalo de Dios. Y así como los mayores hemos conocido de Dios, ahora nos toca darle a conocer a Dios a otras personas, hacerlo famoso, con el propósito de que ninguno perezca. ¿Quién ha influenciado tu vida? Yo puedo pausar y recordar de las diferentes personas que invirtieron en mi vida. Sabes, hace aproximadamente 11 años, después de servir en esta iglesia como voluntario por mucho tiempo, me habló el pastor Rick, que es el pastor principal de esta iglesia. Me habló que me citara con él y platiqué con él y me invitó a servir aquí en la iglesia. Y me acuerdo que le dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque te confieso, iglesia, no le digas a nadie aquí entre nos, pero yo no tenía seminario, yo no venía de las mejores familias religiosas, si tú quieres, o aún personas cristianas, pero él vio algo en mí que yo no podía ver en mí mismo. Y cuando yo le pregunté, ¿y qué es lo que voy a hacer? Él me dijo con toda honestidad, pues es pastor, no debe de mentir, ¿verdad? Entonces me dijo con toda honestidad, no sé, pero siento de Dios que debes de estar aquí. Y él me lleva unos pocos años, aunque tal vez no lo va a admitir en público, y me invitó a servir aquí en la iglesia. Esta iglesia se fundó hace aproximadamente un poquito más de 50 años como una iglesia simplemente o solamente de habla inglés, y empecé a servir a la iglesia. Pero los hispanos nos multiplicamos y nos juntamos, ¿verdad? Es como una fiesta, invitas uno y llegan 10. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y sabes por qué llegaron? No tanto porque te quieren mucho, porque la comida iba a estar buena o la música iba a estar con ganas. Te das cuenta cuando llegas a la casa de un hispano a qué fiestas han estado por los arreglos de centro de mesa que tienen ahí en su casa, ¿verdad? Te ríes porque conoces a gente o esa gente eres tú. Bueno, me estoy desviando, pero me invita el pastor Rick a servir aquí a la iglesia. Y empiezo a notar que semana tras semana hay más gente que está viniendo a la iglesia y está usando los traductores, porque el servicio simplemente es solamente en inglés y lo traducimos en vivo a través de traductores. Y entonces tomo una encuesta y le pregunto a 122 personas que están usando estos audífonos que si prefieren un servicio en español, con música en español, con mensaje en español. Y de 122 personas, 120 me dijeron que sí, les encantaría mejor escuchar el mensaje en su idioma natal. 2 personas me dijeron no, porque quiero aprender inglés y de esta manera lo estoy haciendo. Perfecto, no quiero hablar contigo como quiera. Entonces, con esta información yo se la llevo al pastor Rick y le digo, pastor Rick, mira, tantas personas vienen a la iglesia de habla español y creo que pueden beneficiar de un servicio en español. Ya les pregunté y me dijeron que sí. Ahora te dejo esta información para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y me dijo, perfecto, hazlo. Le digo, ¿haz qué? Dijo, lidera esa gente, sé pastor de ellos. Le digo, no me estás entendiendo. Yo te traigo la información para que tú contrates a alguien. Y me dijo, ¿te acuerdas cómo te dije que yo no sabía por qué tú tenías que estar aquí, pero sentía que deberías de estar aquí? Digo, tal vez ese es tu tiempo. Y recuerdo, y algunos de ustedes estuvieron aquí cuando aquí me pasó la batuta, literalmente. Y él dijo, alguien me la pasó a mí, que fue el pastor que fundó esta iglesia hace muchísimos años. Y cuando él se estaba jubilando por su edad y por su salud que le estaba fallando, le pasa la batuta al pastor Rick. Y el pastor Rick me dice, ahora te la paso a ti, que tú seas el pastor de esta congregación hispana. Por eso te digo que a mí me da un gran privilegio y gozo poder estar contigo, porque tú eres mi familia.
¿Cómo se ve esto? De pasarle la batuta a alguien. Creo yo que una de las cosas es: ama a la próxima generación. No nos vayamos tan allá ni a la próxima, pero a la generación actual. Amemos a esa generación. En su última de las cartas de Pablo, encontramos a Pablo, un hombre que está agobiado no por su propio legado, pero sino por la carga de pasarle la batuta a uno de sus aprendices, que fue Timoteo. Y Pablo le escribe esto a Timoteo allá en 2 Timoteo capítulo 1, y le dice: a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Él dice, al recordarte, hijo querido, de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Una cosa que creo yo que Timoteo entendía y sabía claramente es que Pablo lo amaba. Aún se lo dice: querido hijo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste una palabra de aliento, de amor a alguien? ¿Saben que los amas? No seas como aquel señor que su esposa se quejaba de que no la amaba, y le dijo: ¿cómo que no? Te lo dijo. Y dijo: sí, viejo, pero eso fue hace 35 años cuando nos casamos. A tu carro no le pones gasolina una vez cada 35 años, ¿no? Y unos de ustedes manejan mucho, entonces cada ratito le estás echando gas, y hay que depositar con palabras de amor y de aliento a la próxima generación. Ama a la próxima generación. Timoteo sabía que Pablo lo amaba profundamente. Hay muchas cosas que podemos tal vez entender de la vida de ellos, pero muchas cosas que nunca se escribieron en la Biblia. Muchas cosas que tal vez Pablo se tomó el tiempo para compartirle y enseñarle a Timoteo. Y me pongo a pensar, ¿qué es lo que tú le puedes enseñar a la próxima generación? No te lleves esa experiencia y no te lleves todo aquello. Hoy más que nunca creo yo que hay más jóvenes que vienen de hogares rotos, de situaciones familiares inseguras y de un vacío de amor, porque nadie le brinda palabras de confianza o de aliento. Hoy tristemente hay jóvenes enfrentando desafíos en términos de identidad, sexualidad y vocación, y para ellos no es fácil saber qué hacer o cómo superar todo esto. Te necesitan a ti, necesitan de tu experiencia. Otra cosa que creo yo que nos puede ayudar o podemos entender o ver cómo es esto, cómo se ve esto de pasar la batuta, es: no solo comparte tu fe, pero comparte tu vida. O sea, que no solo le digas a personas qué es lo que deben de hacer, pero demuéstrales cómo deben de vivir. Muchas veces aprendemos más a través del ejemplo que de lo que gente nos dice. 2 Timoteo capítulo 3 nos dice esto: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas. Aquí Pablo le está hablando una vez más a Timoteo. Dice: tú has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí y de las persecuciones que soporté. Esto me demuestra que Pablo no se avergonzaba de las cosas con las que él luchaba. Él no simplemente invitó a Timoteo que caminara con él, pero él vivió una fe abierta y sincera delante de Timoteo. Y Timoteo tenía que aprender eso. Muchas veces como padres nos da pena tal vez sobre cosas que hicimos, cosas que dijimos a nuestros hijos. Se vale decir: me equivoqué, lo hice mal, pero lo quiero hacer mejor. Es lo que creo yo que Pablo estaba haciendo con Timoteo.
Ahí en Romanos, Pablo también escribe sobre que él tenía un aguijón en su cuerpo. O sea, había algo con el que él batallaba. Y eruditos y teólogos a nivel mundial no saben exactamente qué es aquello con lo que Pablo estaba luchando o cuál es la tensión que él tenía en su vida. Pero sabes, yo creo que Timoteo sí sabía. O sea, él caminó tan apegado a Pablo que él sabía. Que él sabía con lo que su mentor estaba lidiando y luchando. Y aún lo seguía porque era una persona temerosa de Dios. La generación emergente no necesita simplemente otra voz que solo quiera compartir su fe. Necesita un defensor que esté dispuesto a compartir su vida, con defectos y todos. No tienes que decirle a nadie, es que no soy perfecto. No te preocupes, ya sabemos que no eres perfecto. Y aún así, tus hijos te siguen amando, pero necesitan un buen líder. Ya para terminar, pasar la batuta a la próxima generación requiere que compartas tu vida. Y es verdad, estilos, métodos, cosas siguen cambiando, pero lo que no cambia es el mensaje. Que no se nos olvide eso. He tenido el privilegio de poder estar en ciertos lugares en Europa y he entrado a diferentes catedrales, iglesias que en su tiempo, en su apogeo, estaban llenos de una comunidad vibrante, una comunidad que buscaba tanto a Dios, pero tristemente hoy en día parecen esos lugares museos. Ojalá que eso nunca pase en esta iglesia. Ojalá que nunca llegue el día cuando gente va a transitar por esta calle y decir, yo recuerdo cuando ahí se unían no solamente los de habla inglés, pero también los hispanos. Pero quién sabe qué les pasó, porque ya solamente existen las naves de edificios y ya nadie entra a esos lugares. Que no se diga eso, ni de ti, ni de mí, ni de esta congregación, de esta iglesia. ¿Cuál es el secreto? Que tú y yo debemos de pasar la batuta a la próxima generación. Así como tú conoces de Dios, ahora te toca darle a Dios conocer con otras personas. ¿Lo crees, iglesia? ¿Con qué propósito? Para que conozcan ellos de Dios, para que Dios pueda entrar en sus corazones y sane las heridas de ellos, les perdone sus pecados, para que ellos puedan ser libres, para que ellos puedan descubrir propósito y para que ellos puedan hacer también una diferencia en la generación que les sigue a ellos. Amén. Ponte de pie conmigo, por favor. A lo mejor estás aquí y dices, Darío, se escucha muy bonito y a lo mejor tú lo dices con una facilidad porque a lo mejor tuviste los mejores hogares. Déjame te digo que esa persona no fui yo. Dentro de mi familia yo soy la primera generación que sigue a Jesucristo. Yo nací en una cuna que tal vez culturalmente o por costumbre se iba a la iglesia el domingo, pero creo que dejábamos a Dios ahí en la iglesia, ¿no? Porque el resto de la semana seguíamos igual. No te puedo decir de una ocasión cuando se tomó la Biblia en mi familia y la leímos juntos, o una ocasión cuando oramos juntos. Pero gracias a Dios que alguien tomó interés en mí y me compartió las buenas nuevas de Jesucristo. Y ahora me dedico a hacer lo mismo con cada persona que me dé la oportunidad de escuchar. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.